El trabajo después de la pandemia del COVID, bueno, parece que es un experimento, puesto que tenemos diferentes vertientes, no sabemos qué va a pasar. El tema del trabajo en casa, que empezó antes de la pandemia, ha sido uno muy importante, es una tendencia y seguramente muchos seguiremos trabajando en casa. Pero una de las preguntas que todos nos hacemos es cuándo regresarán la mayoría a sus oficinas. Y aquí hay una serie de respuestas que nos hacen ver que este experimento de la pandemia todavía no acaba, todavía no sabemos qué va a ocurrir, pero sí tenemos algo de información para apuntar en ciertas direcciones y saber qué es lo mejor para todos. Este es el show de Maxioma, comenzamos. Este es el flyer de esta semana y aprovecho para enviar un afectuoso saludo a Ángeles y su equipo del Consejo Empresarial de Salud y Bienestar, que comenzaron estas sesiones desde hace ya más de un año y seguramente continuaremos. Muy bien, vamos a comenzar esta charla acerca de qué es lo que quieren los trabajadores. Nos lanzamos a preguntar a algunos cientos de ellos de diferentes índoles, algunos freelance, otros en pequeños equipos de trabajo, otros en grandes compañías, qué es lo que quieren. Y obviamente hay muchísimas respuestas que podemos resumir en una palabra, y esta palabra es flexibilidad. Los que trabajamos en casa, por ejemplo, necesitamos flexibilidad para atender a nuestras familias y diferentes, pues, necesidades, responsabilidades que tenemos en casa. Simplemente llevar la casa y, claro, cumplir con el trabajo. Para esto necesitamos una serie de elementos de infraestructura que nos sirven para llevar a cabo esta labor, pero sobre todo necesitamos una diferente dinámica. Y si yo fuese un trabajador que tengo que utilizar la oficina, pues de alguna manera quisiera esa flexibilidad allá en la oficina. ¿Ok? Entonces hay personas que necesitan la oficina, podemos dividir este grupo en dos áreas, las personas que necesitan una oficina y las personas que necesitan trabajar en casa. Cada una de ellas busca diferentes características o necesidades, ¿no? La parte A, necesito una oficina, pues dicen que ellos son más productivos en la oficina, puesto que evitan las distracciones que hay en trabajar en casa, pueden ser más enfocados en su trabajo y obviamente les gusta estar quizá un poco aislados. Esto claro que pone en evidencia que muchas de esas personas que contestaron esta parte de estar aislados, estar distantes, es porque ya sea que ellos sean trabajadores quizá conservadores en el sentido o que trabajan de una misma forma y que quieren seguir trabajando de esa forma, o trabajan en compañías que tienen una cultura quizá aislada, más conservadora, de poca colaboración. Y entonces para esas personas estar aislado pues es algo bueno, es algo necesario. Aquellos que necesitan trabajar en casa, se puede resumir todo lo que escuchamos en una palabra: conveniencia. Nos conviene trabajar en casa por una serie de necesidades, responsabilidades que estaba mencionando para que la podamos llevar a cabo y obviamente tener una calidad de vida pues deseable, ¿no? Estos son los únicos grupos que encontramos, no hay otros, pero la gran mayoría cabrían en estos dos: necesidad de estar en una oficina o por lo menos ir una, dos, tres veces por semana, y la otra, un gran grupo de la necesidad de trabajar en casa, ¿no? Y esas son las diferentes características que estas personas necesitan y están buscando. Muy bien. Ahora, sabemos que esto ha quizás cambiado, puesto que la dinámica este, de trabajar pues ha cambiado después del COVID-19. Y yo diría, no solamente después del COVID, yo diría después de la implementación de diferentes modelos de negocio, que algunos o muchos de ellos están muy enfocados en el uso de tecnología. Y si te pones los zapatos de un dueño o estás en la mesa directiva de una compañía que quiere obviamente maximizar sus recursos, pues la utilización de ciertos modelos, la utilización de inteligencia artificial, la utilización de tecnología en general, conviene, ¿no? Conviene para que obviamente logren mayores ganancias. Y esto en algunos modelos o compañías
pone en riesgo el trabajo de muchas personas. De hecho, si observamos algunas de las fuentes del estrés generado por la pandemia, uno de ellos era responder a la pregunta si van a tener trabajo después de la pandemia o durante la pandemia, ¿no? Entonces, creo que las dinámicas han cambiado y sobre todo las dinámicas de gestión de equipos de trabajo han cambiado, como lo hemos visto aquí en las sesiones de Maxioma, ¿no? A través de nuestro taller de Mindful Home Office. Eso es totalmente claro. Entonces, comenzando con pues este enunciado, las dinámicas han cambiado y seguramente tú lo has vivido, han cambiado am, de un punto que no es el único, pero este es uno muy tradicional aquí en nuestro país y en nuestra región, de ser equipos de trabajo gestionados por una autoridad, ¿no? Con base en permisos de lo que se puede y no se puede hacer, hasta pedir permiso para salir los que fuman a fumarse un cigarro o salir a la tienda o salir a ver qué pasa si tienen algún problema en casa, ¿no? Todo es con base en permiso y también el logro es con base en el cumplimiento de lo que deben de hacer, incluyendo las horas, ¿no? El famoso check de la tarjetita para ver a qué horas se fueron. Esto, pues, aunque parezca eh, eh, pues algo increíble, sigue siendo la norma en muchas organizaciones en nuestro país, a pesar de todo lo que hemos visto causado por la pandemia, causado por diferentes modelos de negocio, seguimos viendo líderes, liderazgos, estilos de liderazgo que atienden a este tipo de estilo de gestión para lograr lo que tengan que lograr en términos de productividad. No obstante, las dinámicas, como digo, han cambiado y han llevado a diferentes grupos de trabajo a exigir o manejar horas flexibles, no tanto el cumplimiento de 9 a 5, orientado a resultados, ¿no? Esto quiere decir que hay obviamente una confianza en el equipo de trabajo, en los trabajadores y trabajadoras, diciendo ellos tienen lo necesario para entregar los resultados en tiempo y forma. Y creo que ahí la labor de líder es ofrecer ayuda para que esto pues llegue a cumplirse, ¿no? No tener el látigo y pues hacer una gestión transaccional en donde yo voy a hacer como que te pago y ellos hacen como que trabajan. Entonces, estas dinámicas obviamente han ido cambiando. En muchos lugares aquí en la Ciudad de México es claro, colonias como la colonia Roma, Condesa, partes de Polanco, la colonia Nápoles del Valle también, hay muchas oficinas, ¿no? Que tienen dinámicas diferentes donde se pueden lograr no solamente este tipo de características al trabajar, sino que generan obviamente mayor colaboración y de eso vamos a hablar al final, del tema de colaboración. ¿Cuál es la tendencia de todo esto? Hemos visto aquí en la Ciudad de México que dentro de los trabajadores de conocimiento, no tanto los operadores u obreros, pero los trabajadores de conocimiento que pueden trabajar en cualquier parte del mundo, pues del 20 al 50% del trabajo que se ha hecho y que se está haciendo es remoto, ¿no? Esto quiere decir que todos están en casa, ¿no? Puede ser en un café o en otros lugares o fuera de la ciudad o fuera del país, pero mucho del trabajo se está haciendo remoto y la tendencia sigue creciendo, ¿ok? Ahora, esto genera muchos beneficios, no solamente para los trabajadores, sino también para las compañías, para los patrones. Y vamos a ver qué está pasando con esos ahorros y qué preguntas podemos hacerles a al uso de esos ahorros, ¿no? Eh, con base en algunas encuestas que hicimos, y esto no es nada oficial, pues hemos visto que el costo de llevar a un empleado a un edificio AAA es de 200 a 400 mil pesos al año. Esto incluye no solamente la renta, luz, agua, el servicio de internet, estacionamiento, etcétera, todo eso, ¿no? En este tipo de edificios. Curiosamente, si ahorita manejan por Reforma y siguen hacia arriba, hacia Santa Fe, verán muchos edificios básicamente vacíos, ¿no? Entonces, esto quiere, no sabemos si las compañías siguen pagando renta o una renta menor o simplemente abandonaron esos lugares. Por lo que entiendo, y no soy experto en bienes raíces y no tengo esa información fresca,
Podemos asumir que muchas de las compañías han reducido los metros cuadrados que estaban rentando. Eso sí lo sé de algunas compañías, pero no, obviamente no de todas en la Ciudad de México o en el país. Pero podemos asumir que eso ha ocurrido, ¿no? Entonces, la pregunta es no tanto qué tanto se están ahorrando, puesto que si vemos los reportes de productividad de muchas personas, parece que se mantienen o inclusive suben, puesto que hay un ahorro significativo de todo ese dinero que utilizaban para rentar lugares, ¿no? Yo creo que la pregunta que deberíamos de hacernos es si yo agarro, no 400, pero digamos 300,000 pesos, ¿cómo puedo usar esos ahorros para hacer que mis trabajadores sean más productivos, ¿no? Y no solamente más productivos, más sanos, podríamos pensar, o más felices. Sigo preguntando a las compañías si esto lo están aplicando y pues triste decir que la mayoría, si no es que todos, pues no utilizan este dinero para hacer que sus trabajadores sean más productivos, para inyectar más capacitación, para observar de cerca su bienestar, para ayudarlos a crecer de cierta manera, ¿no? Entonces lo reflejan en sus estados financieros. Hay más dinero en sus bancos, eso es bueno para ellos, ¿no? Pero creo que hay una enorme oportunidad que muchas compañías están desperdiciando. Ok, ahora, ¿qué alternativas tenemos para individuos o equipos de trabajo pequeños o inclusive compañías grandes que están distribuidas en todo el país o en toda la región? Vamos a ver qué alternativas puede haber. Entonces, esto ha sido muy interesante ver las alternativas, no solamente en México, y en otros países, ¿no? Entonces, una de las alternativas son oficinas con espacio flexible, los cuales ya los conocíamos desde antes de la pandemia. Este, compañías como Regus, WeWork, iOS, creo que son las más conocidas internacionales que están aquí en México también. Y ofrecen una serie de beneficios, ¿no? Acceso 24 horas, café gratis, té, ergonomía, en fin, equipos, digo, oficinas en lugares premium en la Ciudad de México, que es importante para esos individuos o compañías que requieren, digamos, una imagen, ¿no? Eso es muy importante. Y seguramente el espacio flexible seguirá, ¿no? Recibió un golpe muy fuerte durante la pandemia, algunos murieron, otros han sobrevivido y seguramente seguirá existiendo, puesto que la tendencia es a utilizar cada vez menos la oficina y vamos a ver si es una cuestión de necesidad o de opción o de elegir, ¿no? Otra, otra alternativa que hemos visto son oficinas colaborativas. Estas son oficinas que ofrecen cosas similares al espacio flexible, pero que están orientadas quizá a algún tipo de proyecto donde buscan, obviamente, que haya una mayor colaboración entre las diferentes personas que están trabajando ahí, que no necesariamente trabajan para la misma compañía, pueden ser pequeños grupos de una startup o un grupo de trabajo de una compañía grande que les dicen trabaja ahí porque ahí están, no sé, desarrollando algo en relación a tecnología de la salud, ¿no? Y que el dueño de este espacio, ¿no? Puede tener un interés más allá de rentarle ese lugar, sino de colaborar, ¿no? Generar información para ayudar a estas compañías, a estos individuos a ir de un punto A un punto B a través de la colaboración. Y para hacer esto, oficinas colaborativas, hay un factor muy importante que ya lo mencionamos antes, que se llama la confianza. No podemos colaborar si no hay confianza. Y este experimento de la pandemia, de ir a trabajar en lugares diferentes, de ir y trabajar en un café donde yo voy a estar al lado de otra persona que no conozco, yo creo que nos está empujando a ver qué tanto podemos confiar en los demás, qué tanto podemos confiar en nuestros co-ciudadanos, ¿no? Y hace poco, creo que fue a finales del año pasado, hicimos una sesión acerca del el impacto del COVID en diferentes regiones de Latinoamérica y uno de los factores que parece influencia de manera muy notable es el nivel de confianza que hay en las sociedades en Latinoamérica, siendo el lugar menos confiable entre ellos el país de Colombia y segundo
pues es México, ¿no? No confiamos en los demás. No obstante, tenemos este experimento donde nos empuja a confiar en los demás. Y a mí estoy sumamente entusiasmado para ver qué pasa, puesto que yo puedo ver aquí donde vivo, en la Ciudad de México, que muchos de los procesos que tenemos, tanto públicos como privados, obedecen a la desconfianza. Y la tercera alternativa que creo que es excelente y ya hay lugares como este, es la integración residencia-oficina. Esto lo podemos ver de dos formas, ¿no? Cómo se ha logrado. Una, desde el punto de vista de la iniciativa privada, donde alguien tiene esta idea y desarrolla un edificio que tiene tanto cuartos como departamentos y abajo, ¿no? Hay una oficina con toda la infraestructura orientado, como decía antes, a ser una oficina colaborativa, ¿no? Puesto que arriba en un departamento puede haber niños y en otro departamento también. Entonces las personas o los padres de esos niños pueden colaborar, echarse la mano para llevar los niños a la escuela o conectarlos si es que están tomando clases en línea, ¿no? O todo eso. Entonces, esta es una manera de desarrollo de estas residencia, oficina. Otra vertiente de desarrollo ha sido, pues, la acción civil, donde quizá en una cuadra, ¿no? En un edificio, los vecinos empiezan a conectar y decir, oigan, pues estamos viviendo aquí todos, estamos compartiendo muchos servicios y la gran mayoría, si no es que todos trabajamos en casa, ¿qué podemos hacer para poder ser más productivos, incrementar nuestra calidad de vida, echarnos la mano, confiar más, ¿no? Y de esa manera los costos bajan de todos los servicios, la conveniencia de trabajar en casa sube, ¿no? Y aparte crece la confianza que podemos ofrecer y tener con nuestros vecinos co-ciudadanos. Entonces, esta oferta de residencia-oficina, que apenas comienza en México, conozco un caso nada más, pues es algo que está creciendo en oficinas, digo, en ciudades grandes, Nueva York, San Francisco, Londres, Shanghai y Hong Kong, ya hay, ¿no? Hay desde el punto del desarrollo de la iniciativa privada, donde personas han desarrollado o modificado edificios para esto. Y esto, pues, no solamente genera, como decía, tremendos ahorros, ¿no? Sino que genera confianza. Yo creo que es algo que todos debemos de explorar, cómo podemos fortalecer la confianza en los demás. La clave de todo esto es la flexibilidad, pero no, la pregunta sería, ¿qué es la flexibilidad? Pues cada uno tiene, creo yo, su definición o sus necesidades. Creo que la pregunta es, ¿qué tan flexible en tiempo, espacio y dinamismo, ¿no? O gestión de liderazgo puede ser una nueva oficina? Y esta pregunta debe ser contestada con base en tres preguntas que pusimos en el flyer, ¿no? Eh, ¿Qué tan dependiente es tu trabajo con la tecnología, ¿no? Si puedes trabajar desde donde sea o tienes que estar quizá atado a un lugar. ¿Cuál es el modelo de negocio de tu organización que puede permitir una evolución para que tú crezcas junto con tu compañía? Eh, y la tercera es si la gestión o el equipo perdón, el estilo de liderazgo que tiene tu organización puede ser o permite este crecimiento que estamos viendo en la oficina del futuro, digamos. Finalmente, podríamos definir entonces una nueva oficina con todo esto que estamos compartiendo aquí, con todo esto que estamos aprendiendo acerca de qué ha pasado en la oficina y los diferentes modos de trabajar debido a la pandemia. Y la nueva oficina pudiera ser definida con estas palabras. Yo creo que no es un lugar, ¿no? Es una red que permite a trabajadores, a personas, accesar lo que sea que necesiten para lograr su desempeño, sus objetivos personales, de equipo de trabajo, de la organización, fortalecer su bienestar y, claro, ser quizás más felices. Esa debería ser la nueva oficina. Am, yo te pregunto si todo esto que estamos compartiendo aquí tiene sentido en tu caso particular. Si estás trabajando con personas que piensan de esta manera en términos de colaboración, en términos de confianza, en términos de desarrollo tecnológico, para que puedas
trabajar desde donde sea, de acuerdo a tus necesidades y buscando tu conveniencia. O estás trabajando en una compañía donde el jefe quizá o la jefa quizá no habla en este sentido, habla simplemente vamos a ahorrar costos o vamos a cuidar nuestro trabajo o hagamos equipo para que yo me vea bien. No es casualidad o no es sorpresa que te encuentres en este lugar con las características que acabo de decir. Yo te invito a pensar si esto que estamos todos viviendo lo ves como una nueva oportunidad para tomar decisiones en relación a cómo quieres que sea tu nueva oficina, qué puedes hacer tú para lograr eso. Si estás rodeado o rodeada de personas que piensan de esta manera, o tienes que hacer un brinco para ir a otra organización o quizá de modo individual, ¿no? Siempre cuidando, obviamente, tus necesidades básicas, tu familia, pagar la renta, la hipoteca, cuidar el bienestar tuyo y de tu familia y obviamente con esa plataforma poder desarrollar tu nueva, tu futura oficina. Este es el show de Maxioma. Te agradezco mucho tu interés y nos vemos la próxima semana para hablar acerca de cómo gestionar nuestra energía de mejor manera a través del sueño. Hasta luego.